A reading from the book Lectura de la profecía de Ezequiel. The angel brought me, En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. and I saw water flowing out. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina. Bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales, no se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Verbum Domini. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila, y Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El correr de las acequias
alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, son edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Since the Passover of the Jews was near, Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas. Les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Verbum Domini. Nos tibi Christe. Hoy el rito latino o toda la Iglesia occidental celebra el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán en Roma, una de las
basílicas principales en Roma, y cuando visiten la ciudad eterna en peregrinaje, esta es una de las iglesias a las que usualmente les llevan, junto a la de San Pedro, San María Mayor, San Pablo Extramuros. Pero esta iglesia fue consagrada en el siglo IV, en noviembre 9, y aún conmemoramos la dedicación de este edificio para la adoración divina. En la fachada de la basílica actual vemos tallada una frase en latín muy hermosa: Omnium orbis ecclesiatis mater et caput. La madre es la iglesia cabeza y madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe. Esta iglesia puede lucir este título: cabeza y madre de todas las iglesias de la urbe, o sea, de la urbe de Roma y del orbe, o sea, el mundo entero, porque esta iglesia es la catedral de Roma. Y en esta iglesia San Juan Letrán colocó la cátedra del Papa. Recuerden que le llamamos el obispo de Roma. Y aunque no lo crean, es mayor en dignidad incluso a la Basílica de San Pedro. Todos solíamos mirar a Roma y decir: esa es la catedral del Papa, la Basílica de San Pedro. Ahí es donde el Papa a menudo celebra misa y la liturgia, pero tiene la catedral donde su cátedra está, al igual que toda diócesis en donde está la silla del obispo. Ahí es la Basílica de Letrán, y hasta cierto grado es la catedral del mundo entero. La primera basílica se le considera la primera basílica de Roma. Es un palacio renovado de la familia Letrán. De ahí recibe el nombre de San Juan Letrán. Y llegó a posesión del emperador Constantino a través de su segunda esposa. Un detalle que estoy seguro todos querrán recordar. Pero gracias a su segunda esposa, Constantino recibió básicamente esta mansión, un hogar. Y se cree que la sala de reunión principal de este hermoso hogar fue convertida en iglesia. Recuerden que el emperador Constantino fue el que emitió ese decreto de que los cristianos podían celebrar su fe libremente en público. Así que hasta el siglo IV los cristianos celebraban misa a menudo en hogares privados. Y luego esta gran mansión les fue regalada de la familia Letrán a Constantino, y él a su vez la apartó para que fuera utilizada por el obispo de Roma como iglesia. Fue consagrada en el año 324 como la iglesia del Santísimo Salvador, y sigue siendo su nombre, la Archibasílica del Santísimo Salvador. Le llamamos la Basílica de San Juan Letrán, como ya dije, porque primero que nada era el palacio de la familia Letrán, pero luego había algunas comunidades de monjes que vivían cerca que cuidaban de esta iglesia, quien iban a esta iglesia a orar. Y esas comunidades de monjes estaban dedicados a San Juan Bautista y a San Juan el Divino, San Juan el discípulo amado. Y sobre este palacio construyeron una capilla específicamente dedicada a San Juan Bautista, y por eso es que le pusieron ese nombre, San Juan. La gente pregunta: ¿a cuál San Juan está dedicada? A los dos, a San Juan Bautista y a San Juan el discípulo amado. Y utilizamos ese nombre de la familia Letrán, a quien le perteneció originalmente este edificio.
Sirvió entonces como casa para los papas desde el siglo IV hasta la época en que fueron exiliados o tuvieron que irse a Aviñón en el año 1309. San Juan Letrán es el lugar fue el sitio de 5 concilios ecuménicos y fue el Papa Inocencio X quien encargó que se erigiera la estructura actual en 1646. Algunos aspectos singulares cuando visiten esta basílica son que debajo del altar principal hay una mesa o los vestigios de la parte superior de una mesa que se cree que fue utilizada por San Pedro mismo en celebración de la misa para ofrecer el sacrificio de la misa. Así pues, San Pedro hubiera celebrado la misa en hogares privados o en áreas secretas. Pero si se imaginan a una persona que venga a celebrar misa en la casa de uno, miraría en ese lugar donde se ofrecía la misa como algo especial. Si alguna vez se hubiera ofrecido misa en la casa de alguno de ustedes, probablemente lo hubieran preservado y hubieran dicho, esta mesa es muy especial. Y eso es lo que pasó cuando el príncipe de los apóstoles vino y ofreció misa. Alguien preservó esta superficie donde se había ofrecido la misa, donde San Pedro había ofrecido la misa. No es tanto que San Pedro hubiera ofrecido la misa, sino que el sacrificio de la misa fue ofrecido ahí. Y eso está en la Basílica de San Juan de Letrán. El guía turístico puede que diga, puede que esto sea verdad o no. Y también se cree que en la parte superior del altar de la basílica se cree que fueron colocadas las cabezas de San Juan y San Pedro. No sabemos si es una historia verdadera. Cuando conmemoramos la dedicación de una iglesia, lo que estamos recordando es el cuidado de Dios por su iglesia, y lo vemos aquí en las escrituras que cuando somos bautizados, nosotros también nos convertimos en una morada de Dios. Pero noten qué hacemos cuando construimos una iglesia. Incluso si va a ser una iglesia pobre y sencilla, queremos que sea un lugar que sea edificante, que sirva para la edificación de cualquier persona que ingrese, que atraiga nuestra atención hacia Dios. ¿Acaso no es esto cierto? Cuando entramos a nuestras iglesias, mientras más grandes son las iglesias, ¿qué es lo primero que la gente hace cuando entra por la puerta? Elevan la mirada y miran todo alrededor y dicen, ¿no es esto maravilloso? Es para recordarnos lo que ha de suceder con nosotros cuando ingresemos a la morada actual de Dios, la presencia de Dios en el cielo. Esa maravilla, ese asombro que tenemos ante la presencia de Dios. Pero como un lugar apartado, muy diferente a cualquier otro edificio que utilicemos para propósitos cívicos o propósitos domésticos. No es una tienda, no es un banco. Esos edificios los hacemos muy bonitos. A veces nos olvidamos de hacer nuestras iglesias más bonitas que un banco o que un edificio federal. Pero salimos y apartimos ese lugar para la alabanza de Dios. Escuchamos en el Evangelio que no está supuesto a hacerse nada más aparte de eso ahí. La iglesia no es una sala de reuniones. La iglesia no es un mercado. Es un lugar donde venimos a estar a solas con Dios. Así pues, cuando entramos a nuestras iglesias, vemos esa conciencia de la presencia de Dios, en especial en silencio y en belleza. Y tenemos ese encuentro con el Señor. Muchos comentan que esto es para recordarnos que así es como deben ser nuestros corazones, que a causa de la selección de Dios de cada uno de nosotros y porque Él nos
eligió a través de nuestro bautismo, Él ha apartado nuestros corazones como un lugar donde Él mora. En el oficio divino hoy tenemos una reflexión de San Cesario de Ars, y él dice: antes de nuestro bautismo éramos santuarios del diablo, éramos santuarios de la oscuridad. Pero después de nuestro bautismo, merecemos el privilegio de ser templos de Cristo. Y si pensamos con más detalle acerca del significado de nuestra salvación, nos daremos cuenta que efectivamente somos templos vivos y verdaderos de Dios. Dios no mora únicamente en estructuras hechas por manos humanas y hogares de madera y piedra, sino más bien mora principalmente en el alma que se conforma a su imagen y semejanza a través de su propia mano. Si se imaginan lo que el hombre puede edificar de piedra y madera, esas hermosas estructuras, imaginen lo que la mano de Dios puede construir o lo que la mano de Dios desea. Es de belleza infinita comparado a cualquier cosa que nosotros creamos. Estamos hablando, ese es el alma, el corazón de cada uno de nosotros, donde Dios vive. Así pues, aquí tenemos nuestra alma, creada según su propia imagen y semejanza por su propia mano. Así que San Cesario cita a San Pablo diciendo: el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Cuando Cristo vino, Él expulsó al diablo de nuestros corazones para edificar ahí un templo para sí mismo. Por lo tanto, hagamos lo que podamos con su ayuda para que nuestras malas obras no desfiguren ese templo. Y no podemos hacerlo solos. Pero esforcémonos por hacer lo que podamos con la ayuda de Dios para no desfigurar ese templo. ¡Qué atrocidad es! Nos escandalizamos si vemos un lugar santo que está en ruinas o abandonado, o incluso más aún desfigurado por algún acto criminal. Nos mortificaríamos si llegáramos aquí esta mañana y viésemos si una persona ha pintado graffiti blasfemo en la parte externa de la capilla. Si eso estuviera en el monasterio, dirían: ¿qué importa? Pero si fuese en la fachada de la capilla, nos molestaríamos. Y con justicia, porque es un lugar santo. Y eso es lo que hacemos cuando pecamos. Nosotros mismos desfiguramos algo que es santo, el templo que somos nosotros, ese lugar santo que somos, la morada de Dios. Ahora, para cambiar a un tema más alegre, he notado que en esta capilla todo el mundo está sentado en la parte de atrás. Pero les voy a contar una historia acerca de mi abuela. Mi abuela solía tener problemas de peso. A ella le molestaba esto mucho. Pero en cierta ocasión un sacerdote franciscano le dijo: Agnes, yo no te llamaría pesada, gruesa, te llamaría mullida. Y así es como eso le alegraba, pensar que era una persona mullida. En cierta ocasión un sacerdote franciscano estaba conversando con ella y ella se estaba quejando. Ella quería ser una persona santa y tener una unión con Dios y ser un templo, un lugar de morada para el Señor. Y le dijo, el padre le dijo: mírese a usted misma como si fuese una basílica. Así que ya nos recortaba de eso. Nos decía: yo soy una basílica, quiero estar llena con la presencia del Señor. Cada uno de nosotros quiere ser una morada para el Señor, y sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, sin importar de dónde provenimos, noten que toda iglesia es diferente, y no obstante, cada iglesia es hermosa. Algunas tienen los techos altos y estructuras góticas y hermosos vitrales, otras son romanescas en estilo. En otras ocasiones entramos a pequeñas iglesias porciúnculas que los franciscanos tratan como su madre iglesia, pequeñas estructuras de roca. Y decimos: oh, esto es hermoso.
¿Por qué? Porque es un lugar en donde encontramos a Dios. Es un lugar de sencillez, tal vez. Y no obstante, hay gran hermosura y nobleza en la forma en que Dios es alabado y la forma en que hemos apartado este lugar para Él. Así que nuestras vidas tienen que ser vividas de una manera que siempre mejoremos nuestro corazón, siempre haciéndolo más perfecto para el Señor. San Cesario en su reflexión dijo que cuando entramos a una iglesia, esperamos que esté limpia. Queremos que la alfombra esté limpia y si queremos que haya sido aspirada y si tiene piso de mármol, queremos que brille. Si vemos telarañas o polvo, nos escandalizamos de que nadie esté cuidando esa casa de Dios, esa morada del Señor. Y eso es lo que el Señor espera de nuestros corazones, que estén limpios. Las iglesias tienen esa belleza porque son lugares de luz. No nos gustan iglesias que son oscuras y tristes, sino nos gusta recordar que el Espíritu Santo vive en nosotros y que debemos mantener viva la luz de Cristo en nuestros corazones. Nuestros corazones deben ser moradas para la luz. Noten que no hay espacio para la oscuridad en nuestros corazones. Se dice del cristiano en el mundo, individualmente ese es el lugar donde venimos a pedir alabanza. Vamos a la sala de nuestros corazones o a la morada de Dios en nuestro propio ser, en nuestra alma. Ahí es donde vamos a orar y a encontrarlo, encontrarnos con Él. Pero el cristiano también es un lugar de morada de Dios y debe ser una estructura hermosa en el mundo. Noten que en muchas comunidades la iglesia está apartada, está en medio de todas las actividades, cotidianas. Y no obstante, la iglesia está aparte en una colina. Vemos la torre del campanario que se eleva por encima de los demás edificios. Y sabemos que ahí es donde se encuentra el Señor. A menudo, cuando pasamos por frente, nos persinamos para reconocer la presencia de Dios ahí. Pero así debe ser el cristiano en el mundo. Estamos en medio de toda la actividad de los hombres. Y no obstante, hay algo hermoso acerca de la vida del cristiano que lo aparta y reconocemos en ellos vive el Todopoderoso, en ellos mora. Ellos son la morada de Dios. Y nos vemos atraídos a Dios. Nos vemos atraídos a ese individuo para tener un encuentro con el Señor. Esto lo recordamos cuando conmemoramos el aniversario de la dedicación de una iglesia y en este día la dedicación de la Basílica de San Juan Letrán.